Hola, compañero transportista y público interesado. Bienvenido a este cuarto capítulo donde hablamos de transporte público. Y esta vez le toca a la infraestructura necesaria para su operación. Con infraestructura me refiero a lo que son las paradas, estaciones, infraestructura vial y áreas de mantenimiento necesarias. Los puntos de parada y estaciones son componentes importantes de un sistema de transporte público, puesto que ejercen una influencia considerable en la operación. Estas constituyen la infraestructura más sencilla, ya que generalmente se ubican en la acera. Es importante tener presente la dificultad que presenta el establecimiento de criterios para la ubicación de paradas, puesto que cada caso es particular y diferente a los demás. En el tema de acceso de pasajeros, es recomendable que las paradas estén localizadas donde el usuario esté protegido del movimiento de los vehículos y tenga espacio suficiente para circular, sin que esto provoque interferencias a los demás flujos de movilidad. Y en el caso de que converjan dos o más rutas, es importante que la distancia por caminar para lograr la transferencia entre dos o más rutas sea la mínima, sobre todo si existen grandes volúmenes de pasajeros. Un ejemplo son las estaciones del Metrobús Hidalgo, que en medida de lo posible tratan de estar lo más cercanas posibles y sin exponer tanto su seguridad peatonal, al tener que cruzar una o algunas calles. Por otro lado, las condiciones de tránsito consideran la importancia de la facilidad del autobús de converger con el tránsito y la visibilidad que se tiene en puntos de cruce peatonal, sin mayores inconvenientes. Por otra parte, la geometría de movimiento, de la cual hablamos un poco anteriormente en el video de transporte público urbano, estará apareciendo en la parte de arriba, por si no lo has visto. Esta geometría toma gran relevancia en la ubicación de paradas, ya que al ubicarlas hay que considerarlo debido a las maniobras de llegada y salida que realizan las unidades entre parada y vialidad. La distancia media entre puntos de parada es un factor que influye determinadamente en la velocidad de operación, la cual aumenta conforme la distancia entre paradas también aumenta. La distancia mayor entre paradas es más común en zonas suburbanas o con menores densidades de población, mientras que en áreas centrales o bien urbanizadas, la distancia puede ser menor. Es importante mencionar que si aplicas de forma correcta el espaciamiento entre tus paradas en ruta, puede significarte menores costos de operación y una mayor influencia en cuestión de demanda de transporte. La longitud de una parada debería reflejar el número de autobuses que cada parada requiere acomodar simultáneamente en la hora punta, así como los requerimientos de maniobra para entrar y salir y el tipo de parada que se trata. Algunas paradas requieren instalación especial para un correcto acoplamiento, como es el caso del Metrobús Línea 4, que como podrás darte cuenta, sus paradas no son iguales en comparación a las estaciones con las que cuentan otras líneas del mismo sistema. Quise tomar como ejemplo una parada de transporte ubicada sobre Periférico a la altura de Gustavo Vaz Prada en el municipio de Naucalpan, con aproximadamente 3 parabuses ubicados en una bahía, los cuales deberían ser suficientes para satisfacer la demanda de pasajeros que hay en la hora de máxima demanda, llámense micros, camiones o combis. Pero no es necesario que haya parabuses. Puede ser una infraestructura mucho más sencilla, como simplemente poner un disco que indique que tu ruta hace maniobra de ascenso y descenso en el punto deseado. La construcción de paraderos busca facilitar al usuario el intercambio entre medios de transporte al evitar confusiones en sus transbordos, reduciendo las distancias de recorrido y mejorando las condiciones en que se lleva a cabo. Y su construcción es promovida cuando la concentración de buses y ascensos-descensos son demasiado fuertes. Los casos más típicos encontrados en la Ciudad de México y área metropolitana son paraderos como el de Metro Pantitlán, que recibe 4 líneas de metro, una línea de Metrobús, una de trolebús, una de Mexibús y varios ramales y rutas de transporte colectivo. Pero no necesariamente deben converger con varios medios o modos de transporte. También los podemos encontrar alejados de la zona centro. Como ejemplo, puse el paradero de Santa Fe al poniente de la ciudad, donde convergen rutas que comunican a algunos puntos de la alcaldía Coajimalpa con unidades de transporte que te llevan a estaciones del metro cercanas. Y otra forma en que podemos encontrar los paraderos son los famosos centros de transferencia modal o CETRAMS, que si bien alguno de estos CETRAMS pierde la naturaleza de ser una instalación sencilla para el ascenso y descenso de unidades de transporte, siguen teniendo en posesión la característica de facilitar la transferencia modal entre algunos medios y modos de transporte en los cuales convergen. Las estaciones y terminales cuentan con una mayor dotación de infraestructura para satisfacer las necesidades de transporte a un mayor volumen de pasajeros. ¿Recuerdas a los grupos de decisión? Hacen nuevamente acto de presencia, ya que cada grupo requiere diferentes cosas. Por una parte,
Al usuario le va a interesar que el tiempo y la distancia de recorrido sea mínima, del acceso al andén o del andén al andén. Una correcta señalización con fines orientativos. El prestatario del servicio buscará tener costos mínimos en su operación y mantenimiento. El contar con la capacidad adecuada tanto en la estación como en áreas peatonales demuestran una importancia en el logro de una flexibilidad en su operación, permitiéndole una adaptabilidad en condiciones de horas de máxima demanda. Sobre todo, costos mínimos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay unidades de transporte que hacen maniobras de ascenso y descenso fuera de los paraderos? Yo me acabo de enterar que las rutas de transporte tienen que pagar una cuota para utilizar las instalaciones. Por último, la comunidad buscará tener un sistema eficiente, correctamente aprovechado y operado, así como evitar, en medida de lo posible, efectos negativos al corto, largo y mediano plazo. Los principales elementos de estaciones y terminales son accesos con una cobertura amplia, tanto para entrada como para salida de pasajeros. Los pasillos comunican las diferentes áreas de la estación. Las escaleras no deben ser excesivamente largas y deberían ser diversificadas entre elevadores y escaleras mecánicas para conectar los diferentes niveles de la estación de ser el caso. Por otra parte, el vestíbulo suele albergar el área de torniquetes, taquillas y máquinas expendedoras de boletos para el acceso al sistema. Y los andenes son los más importantes, ya que albergan las maniobras de ascenso y descenso de pasajeros dentro de la estación. Es importante mencionar que estos 5 elementos de estaciones y terminales deben ser perfectamente dimensionados para poder soportar la cantidad y volúmenes de pasajeros que puedan presentarse en una hora punta. Infraestructura vial. ¿Recuerdas los diferentes tipos de derecho de vía? Veremos nuevamente lo que es la operación en tránsito mixto y en carriles reservados. Más adelante verás por qué escribir reservados con B. La operación del transporte de superficie en vialidades urbanas no requiere una fuerte inversión. Su operación permite cualquier enrutamiento y presenta una confiabilidad adecuada cuando los volúmenes vehiculares que circulan sobre la misma vialidad son relativamente bajos. Por otra parte, su naturaleza en este tipo de derecho de vía imposibilita al transporte público competir en velocidad con el transporte privado. Principalmente esto se debe a las paradas continuas que el transporte público suele tener. El trato preferencial al autobús es uno de los requisitos indispensables para mejorar la competitividad del autobús en relación al automóvil, aun cuando no debe olvidarse que para lograr una mayor participación del autobús con respecto al transporte privado, el primero debe mejorar considerablemente su nivel de servicio. Las ventajas del trato preferencial en un derecho de vía de tránsito mixto es el incremento de velocidad en la operación, un incremento en la confiabilidad de los usuarios y una notable reducción en los costos de operación. Por otro lado, aquellos modos de transporte que operan en carriles reservados, como el derecho de vía tipo B, es aplicable a aquellas calles o vialidades que presentan por lo menos 3 carriles por sentido. ¿Alguien sabe cómo nació el sistema Metrobús en su primer línea del corredor Insurgentes? Este tipo de derecho de vía favorece al transporte público sobre el privado, ya que es un servicio esencial, más económico y presenta un menor impacto ambiental, así como permitir una regulación al transporte público existente. Si bien no hay parámetros exactos para definir si una vialidad o ruta requiere de carriles exclusivos para su operación, sería un buen ejercicio calcular la relación del número de usuarios transportados por autobuses de transporte público contra aquellos pasajeros transportados por el automóvil privado. ¿Te imaginas que tu ruta de transporte cuente con carriles exclusivos como el Metrobús? Trato preferencial en intersecciones. En las intersecciones es donde existen los mayores tiempos de demora debido generalmente a los congestionamientos que se presentan. Los dos escenarios comunes en un trato preferencial en intersecciones son en aquellas donde hay semáforo o no hay semáforo. Donde está semaforizado, la solución más común es asignar un mayor tiempo de verde a la maniobra en favor a la ruta de transporte. Y en caso de no estar semaforizado, puedes optar por una correcta señalización para advertir a los demás usuarios de movilidad sobre la preferencia que tiene el transporte público en este punto. Siguiendo con el tema de carriles reservados, otra ventaja de este es la posibilidad de implementar convoyes de autobuses, que tiene como objeto principal incrementar la capacidad de algunas o todas las estaciones en horas que sea requerido. Sí, es algo similar a cuando la ruta de transporte en la que has abordado empieza a echar carreritas con otra unidad de su misma ruta o de diferente ruta. La diferencia aquí radica en que las unidades trabajan de manera conjunta para desahogar las estaciones en una hora de máxima demanda, que con una correcta programación y organización permite satisfacer la oferta-demanda de pasaje y una óptima operación.
Para finalizar, infraestructura para el mantenimiento, compuesto básicamente de dos áreas principales, las cuales son el área de estacionamiento de las unidades o el área de talleres. Igualmente, cada garaje puede contar o no con áreas dedicadas a oficinas, almacenes u otras actividades relacionadas con la operación del sistema, así como áreas de descanso y de recreación para los trabajadores que laboran ahí. Y al ser principalmente áreas dedicadas al mantenimiento y atención de unidades, es importante centrar su dimensionamiento en, vaya la redundancia, las dimensiones de cada unidad de la flota de transporte, para que pueda acceder y salir a todas y cada área destinada de forma óptima. Este diagrama explica de mejor forma la interacción de las unidades con las diferentes áreas de garaje y aquellas dedicadas a su atención. Considerando las diferentes áreas funcionales como son las oficinas, las recreativas, reparaciones, estacionamientos, patios de maniobras, así como las circulaciones tanto de las unidades de transporte como de los peatones y vehículos privados, podemos empezar a hablar de lo que es el estacionamiento de área de garaje, el cual presenta mayores requerimientos de espacio en un garaje, encierro o módulo. Estos requerimientos varían conforme a la configuración del estacionamiento que se utilice, así como del criterio que se siga para la asignación de espacios. Cada empresa o unión de transportistas decidirá el tipo de acomodo de vehículos que más le convenga. Claro, apegándose a la normativa de cada ciudad o municipio. Dentro del área de mantenimiento se consideran por lo general dos áreas, el área de servicio y los talleres propiamente dichos, donde el área de servicio presenta dos criterios principales, que son los niveles laborales esperados o productividad y la frecuencia de uso del área, la cual irá en función de los intervalos de mantenimiento esperados. Y el área de talleres considera cuatro áreas, que son los talleres propiamente dichos, los cajones o espacios donde se efectúan las reparaciones, el almacén y los espacios de apoyo. Finalmente, las oficinas, recreación y operación cobran relevancia al presentar una serie de funciones administrativas que deben ser atendidas, como la asignación de jornadas, áreas de comedor, sanitarios, casilleros, oficinas de despacho y áreas de descanso. Y reitero nuevamente, el cálculo de estos espacios y su correcto diseño se deberán apegar a la normativa vigente de cada ciudad, municipio o estado, lo cual lo vuelve un tema mucho más profundo de lo que fue mencionado en este subtema. Y si llegaste hasta este punto del video, agradecería que dejes tus comentarios y me regales un like, al igual que me sigas en mis demás redes sociales, donde estaré subiendo contenido similar a este y temas relacionados con la movilidad en la Ciudad de México y área metropolitana, desde una perspectiva técnica y algo coloquial. Gracias, nos vemos luego.